Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. El aire de la noche estaba cargado de humedad y misterio. Dentro de la pequeña bodega, las paredes de madera crujían suavemente con el viento, mientras la luz de la luna se filtraba por las grietas, bañando la habitación con un brillo plateado. Allí estaba yo, María, de pie junto a Fernando, sintiendo su proximidad como un fuego que apenas podía controlar. Su mirada era intensa, fija en mis ojos, y parecía leer cada pensamiento que intentaba esconder. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo pero que se pegaba a mi piel debido al calor del día. Los tirantes finos dejaban al descubierto mis hombros bronceados, y una fina cadena de oro descansaba sobre mi cuello, brillando tenuemente con la luz. Mis sandalias de cuero hacían un leve ruido sobre el suelo de madera mientras daba un paso hacia atrás, intentando mantener una distancia segura. Pero Fernando avanzó un paso más cerca, sus ojos oscuros ardían con algo que no podía ignorar. «María, no sigas pretendiendo que no lo sientes», dijo, su voz baja como un susurro, mientras alargaba la mano para rozar ligeramente mi brazo. El toque fue breve, apenas un roce, pero me hizo contener el aliento. Su palma era cálida contra mi piel fría. Mi corazón latía descontrolado, y mi mente estaba dividida entre la necesidad de alejarme y el deseo de quedarme. «Esto no está bien», susurré, mi voz temblorosa. Pero no me moví. Fernando inclinó la cabeza, acercándose lentamente. Su rostro estaba a centímetros del mío y podía sentir el calor de su aliento sobre mis labios. En ese momento, todo lo demás desapareció, las dudas, las culpas, las reglas. Solo estábamos nosotros, atrapados en esa bodega, enredados en una tensión que parecía imposible de romper. Semanas antes de esa noche inolvidable, mi vida era completamente diferente. Vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia, junto a mi esposo, Javier. Nuestra vida era tranquila, monótona, casi predecible. Javier trabajaba como mecánico en un taller, mientras yo ayudaba en la tienda de ropa de mi prima. Aunque teníamos estabilidad, hacía tiempo que sentía que algo faltaba, algo que no podía identificar. La rutina diaria nos había envuelto como una manta pesada. Las conversaciones eran escasas, y el silencio en nuestra casa era ensordecedor. Una noche, mientras cenábamos, Javier dejó el tenedor sobre el plato y me miró con una expresión seria. «María, creo que necesitamos un cambio». «No podemos seguir así», dijo, su voz baja pero firme. Lo miré con curiosidad. Javier rara vez hablaba de sentimientos o problemas. Era un hombre práctico que prefería soluciones rápidas a largas discusiones. «¿Qué propones?», pregunté, apoyando los codos sobre la mesa. «Mi tío Esteban tiene una casa en la sierra, cerca de Cuenca. Siempre me ha dicho que cuando necesitara un descanso, podía usarla. Es un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. Podríamos ir unos días, despejarnos y pensar en cómo mejorar esto». La idea me pareció extraña al principio, pero algo en mí quería aceptarla. Quizás, lejos de todo, podríamos reencontrarnos, recuperar algo de la chispa que habíamos perdido. Asentí con una leve sonrisa. «Está bien, vayamos». Días después, estábamos en el coche, ascendiendo por los estrechos caminos de montaña. Los pinos altos nos rodeaban y el aire se sentía fresco y limpio. Al llegar al pequeño pueblo donde vivía Esteban, noté cómo todo parecía detenido en el tiempo. Las calles eran de piedra, y las casas tenían techos de teja roja y paredes encaladas. La casa de Esteban estaba al final de un camino rodeado de olivos. Era una construcción rústica pero acogedora, con una amplia terraza que ofrecía una vista impresionante de las montañas.
Al llegar, Esteban salió a recibirnos. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos amables. Su rostro estaba curtido por el sol, y su andar reflejaba la experiencia de una vida vivida en conexión con la tierra. «Bienvenidos», exclamó con una sonrisa. «Aquí podéis relajaros y disfrutar de la tranquilidad». Los primeros días fueron agradables. Javier se dedicó a ayudar a Esteban con pequeñas reparaciones en la casa, mientras yo exploraba los alrededores. Caminaba por los senderos de la montaña, recogía flores silvestres y disfrutaba del canto de los pájaros. Parecía que este lugar tenía el poder de devolvernos algo de la calma que habíamos perdido. Pero entonces, Esteban comenzó a mostrarse diferente conmigo. Al principio, pensé que era mi imaginación. Sus comentarios eran amables, pero cada vez más personales. «María, tienes un don para traer luz a este lugar», dijo un día mientras tomábamos café en la terraza. Le sonreí, incómoda, y desvié la mirada. Pero dentro de mí algo se encendió, algo que no entendía del todo. El tercer día en la casa de Esteban, comenzó a parecerme extraño. Javier pasaba las mañanas ayudándole con tareas pesadas, reparar el tejado, cortar leña, limpiar el viejo granero. Yo, mientras tanto, encontraba pequeños momentos para perderme en mis pensamientos, leyendo algún libro o paseando cerca de los olivos. Sin embargo, cada vez que Esteban y yo quedamos solas, sentía un ambiente distinto, cargado de una tensión sutil, casi imperceptible. Una tarde, mientras tomábamos limonada en la terraza, Esteban hizo un comentario que me dejó helada. «María, tienes algo especial. Tu forma de mirar el mundo. Me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo». Levanté la mirada de mi vaso. Su tono no era casual, y su expresión parecía más seria de lo habitual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me limité a sonreír. «Gracias, Esteban», respondí, intentando restar importancia a sus palabras. Sin embargo, esa tarde no pude dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Qué quería decir realmente? ¿Era solo mi imaginación o había algo más detrás de esas palabras? Al día siguiente, mientras ayudaba a recoger unas cajas en el almacén junto a la cocina, Esteban se acercó para alcanzarme una. Su mano rozó la mía, y aunque fue un gesto breve, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Era un toque casual, casi imperceptible, pero mi piel se erizó. Me aparté rápidamente, fingiendo que no había pasado nada, pero mi corazón latía más rápido de lo habitual. «¿Estás bien?», preguntó, con una sonrisa que parecía más un desafío que una preocupación. «Sí, claro», mentí, apartando la mirada. Intenté concentrarme en mi tarea, pero la proximidad de Esteban hacía que mi mente se llenara de pensamientos que no debería tener. Cada vez que estaba cerca, notaba cómo mi respiración se aceleraba, cómo mis mejillas se calentaban. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué este hombre, con su presencia tranquila y sus palabras cuidadosas, comenzaba a desestabilizarme de esta manera? Esa tarde, Javier salió al pueblo para comprar provisiones, y Esteban aprovechó la oportunidad para invitarme a dar un paseo por los senderos de la montaña. «Quiero mostrarte algo especial», dijo, con una sonrisa enigmática. Acepté, pensando que un poco de aire fresco me ayudaría a aclarar mi mente. Caminamos en silencio durante un rato, escuchando el canto de los pájaros y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Finalmente, llegamos a un pequeño claro donde un río cristalino fluía tranquilamente entre las rocas. El sonido del agua era relajante, casi hipnótico. «Es hermoso», dije, admirando el paisaje. «Es uno de mis lugares favoritos». «Vengo aquí cuando necesito pensar», respondió, con un tono suave.
Nos sentamos en la orilla y Esteban comenzó a hablar de su vida, de cómo había heredado la casa de su padre, de los sacrificios que había hecho para mantenerla. Mientras hablaba, noté cómo su mirada se detenía en mí más tiempo del necesario. Su voz tenía un tono cálido, casi íntimo. De repente, al ajustar una rama caída que rozaba mi cabello, su mano se demoró un poco más de lo necesario. Sentí un leve temblor en su toque y mi piel reaccionó con un escalofrío. «Tienes un cabello precioso, María», dijo en voz baja. Mi corazón se aceleró. Bajé la mirada, intentando ignorar la sensación que me provocaban sus palabras. «Era solo un cumplido, nada más», me repetía. Pero la forma en que lo dijo, la intensidad en su mirada, me hicieron sentir algo que no debería sentir. Esa noche, mientras Javier dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo y escuchando el viento que agitaba las ramas de los árboles fuera de la ventana. No podía dejar de pensar en Esteban, en sus palabras, en la forma en que su presencia me hacía sentir viva de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que simplemente estaba confundida. Pero en mi interior sabía que no era así. Algo dentro de mí estaba cambiando y eso me aterrorizaba. Al día siguiente, mientras limpiaba la cocina, Esteban entró con su andar tranquilo y se detuvo junto a la mesa. Sus ojos me buscaron, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un calor subir por mi cuello. «María», dijo con voz firme pero suave, «necesito tu ayuda en el granero. Hay algo que quiero mostrarte». Vacilé un instante, pero finalmente asentí. Nos dirigimos al viejo granero, una construcción de madera que olía a paja y polvo. Al entrar, la luz del sol se filtraba por las grietas, creando sombras que bailaban sobre las paredes. Esteban se acercó a una caja vieja y comenzó a sacar unas fotografías amarillentas. «Estas son fotos de mi familia, de los tiempos en que esta casa estaba llena de vida», dijo, mostrándome las imágenes. Mientras me contaba historias de su infancia, noté cómo su tono se volvía más personal, más íntimo. Luego, de repente, dejó las fotos a un lado y me miró directamente a los ojos. «María, tu presencia aquí ha cambiado algo en mí. Eres como un rayo de luz en esta casa», dijo, dando un paso hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y di un paso atrás, chocando con una de las vigas del granero. Su cercanía era abrumadora, y aunque sabía que debía detener esto, no podía moverme. Esteban levantó una mano, como para tocar mi rostro, pero se detuvo a centímetros. «Esto no está bien», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Esteban bajó la mano, pero su mirada seguía fija en mí. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no podía nombrar, pero que sabía que cambiaría todo. La tensión que había sentido en el granero no desapareció. Al contrario, con cada encuentro con Esteban, parecía volverse más intensa. Intenté evitarlo, buscaba excusas para mantenerme ocupada, pero la casa era pequeña y el pueblo, más aún. No importaba cuánto tratara de alejarme, siempre había un momento, una mirada. Un roce que me hacía sentir que estaba jugando con fuego. Una tarde, mientras preparaba la mesa para la cena, Esteban entró en la cocina. Traía consigo una cesta de limones frescos, y su aroma cítrico llenó la habitación. Me volví hacia él para recibirlos, pero en lugar de soltar la cesta en mis manos, nuestras manos se encontraron. Sus dedos se entrelazaron ligeramente con los míos, y aunque fue un instante, sentí que el tiempo se detenía. «Gracias, María», dijo en voz baja, su mirada fija en mis ojos. Me retiré rápidamente, evitando su mirada, pero mi pulso seguía desbocado. Sentía que mi rostro ardía, y la incomodidad crecía en mi interior. Sin embargo, no era solo incomodidad, había algo más, algo que no quería admitir. Esa noche, después de cenar,
Esteban nos invitó a subir a la terraza para disfrutar del cielo despejado. Javier aceptó con entusiasmo y subimos los tres. La brisa nocturna acariciaba mi rostro, y las estrellas brillaban con una claridad que rara vez se veía en la ciudad. Mientras Javier hablaba de sus planes para el futuro, Esteban permanecía en silencio. De vez en cuando, su mirada se posaba en mí y aunque intentaba ignorarlo, podía sentir el peso de su atención. En un momento, Javier bajó a buscar algo dentro de la casa, dejándonos a solas. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó Esteban, refiriéndose al cielo. Asentí, sin saber qué decir. Él dio un paso más cerca y aunque no me tocó, su proximidad era casi palpable. «Pero no tanto como tú», dijo, su voz apenas un susurro. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. La intensidad de sus palabras me dejó sin aliento, y antes de que pudiera responder, Javier regresó. Esteban se alejó discretamente, pero yo sabía que algo había cambiado. Al día siguiente, mientras Javier ayudaba a Esteban con unos arreglos en el jardín, decidí salir a caminar para despejar mi mente. Llegué al pequeño río que Esteban me había mostrado días antes. El sonido del agua corriendo me ayudaba a pensar, a intentar ordenar mis sentimientos. Estaba sumida en mis pensamientos cuando escuché pasos detrás de mí. Me volví y vi a Esteban acercándose con una sonrisa. «¿Puedo acompañarte?», preguntó. No supe qué responder, así que simplemente asentí. Caminamos juntos por la orilla del río, en silencio al principio. Pero luego, Esteban comenzó a hablar. «Sé que esto no está bien, María, pero no puedo evitarlo. Desde que llegaste, todo ha cambiado para mí», dijo, deteniéndose y mirándome directamente. «Esteban, por favor, no digas eso», respondí, mi voz temblorosa. «Esto no puede ser». Pero incluso mientras lo decía, sentía que mis palabras no eran del todo sinceras. Una parte de mí deseaba escuchar esas palabras, deseaba sentir esa atención. Mientras hablábamos, perdí el equilibrio en las rocas húmedas de la orilla. Antes de que pudiera caer, Esteban me sujetó firmemente, sus manos alrededor de mi cintura. Su toque era cálido, fuerte, y por un momento, todo lo demás desapareció. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia, y podía sentir su respiración. «María», murmuró, y su voz era casi una súplica. Me aparté rápidamente, mi corazón latiendo como loco. Caminé de regreso a la casa, sin mirar atrás, intentando convencerme de que todo esto debía terminar. Pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche, mientras cenábamos, Javier parecía más callado de lo habitual. Su mirada se posaba en mí y en Esteban con más frecuencia de lo normal. Aunque no dijo nada, sentí que algo en su interior comenzaba a inquietarse. Cuando terminamos de cenar, me aparté a la cocina para lavar los platos, buscando un momento para estar sola. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Esteban entrara. «María», dijo, su voz suave, casi un susurro. «Lo que pasó en el río». «Perdóname, no quería ponerte incómoda». «No fue nada, Esteban». «Olvidémoslo», respondí rápidamente, sin mirarlo. Pero él no se movió. Su presencia llenaba la pequeña cocina, y sentí que el aire se volvía más denso. «No puedo olvidarlo», dijo, y sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se fuera. La tensión en la casa se volvió casi insoportable. Javier notaba algo, aunque no lo decía abiertamente. Sus gestos eran más bruscos, sus silencios más largos. Esteban, por otro lado, parecía más decidido. Su mirada, sus palabras, sus gestos. Todo parecía una invitación a cruzar una línea que sabía que no debía cruzar. Una noche, mientras Javier estaba en el taller del pueblo ayudando con un encargo, Esteban se acercó a mí en la terraza.
El viento era fresco y el sonido de las hojas moviéndose llenaba el aire. Yo estaba sentada en una de las sillas, intentando concentrarme en un libro, pero mi mente estaba muy lejos de las palabras en la página. María, dijo Esteban, acercándose con una copa de vino en la mano. ¿Te puedo acompañar? No supe qué responder, pero no tuve tiempo de hacerlo antes de que él se sentara en la silla frente a mí. Su mirada era directa, intensa. No puedo ignorar lo que siento, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sé que esto no está bien, pero desde que llegaste he sentido algo que no había sentido en años. Esteban, esto no puede ser, respondí, mi voz apenas un susurro. Yo, estoy casada, y tú eres el tío de Javier. Lo sé, pero los sentimientos no siempre siguen las reglas, replicó, con un tono tan sincero que me dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, se levantó y se inclinó hacia mí, tomando mi mano. Fue un toque breve, pero en ese instante el tiempo pareció detenerse. Sentí un nudo en el estómago y aparté la mano rápidamente, levantándome. Esto debe terminar, dije, intentando sonar firme. Me alejé rápidamente hacia mi habitación, pero su mirada seguía grabada en mi mente. Esa noche, apenas pude dormir. Al día siguiente, Javier regresó más temprano de lo esperado. Esteban y yo estábamos en el jardín, revisando unas plantas que él había mencionado que necesitaban cuidado. En un momento, mientras me mostraba cómo cortar las ramas secas, nuestras manos se encontraron brevemente. Sentí el mismo escalofrío que antes, pero me retiré rápidamente. Cuando me giré, vi a Javier parado en la puerta, observándonos. Su expresión era impenetrable, pero en sus ojos había algo que me hizo temblar. No dijo nada en ese momento, pero sabía que había visto más de lo que debería. Esa noche, durante la cena, el silencio entre nosotros era casi insoportable. Javier apenas comía, y cada vez que miraba a Esteban, sus mandíbulas se tensaban. ¿Todo bien?, pregunté finalmente, intentando romper el hielo. Sí, respondió secamente. Pero sabía que mentía. Esa misma noche, después de la cena, Javier dijo que saldría a revisar unas herramientas en el cobertizo. Esteban aprovechó el momento para acercarse a mí mientras lavaba los platos. María, por favor, hablemos, dijo en voz baja. Esteban, ya hemos hablado suficiente. Esto no puede continuar, respondí, intentando mantener la compostura. Pero él no se movió. Dio un paso más cerca, y su presencia llenó el espacio reducido de la cocina. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que el aire se volvía más pesado. No puedo ignorarlo, y sé que tú tampoco puedes, dijo, sus palabras cargadas de emoción. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió de golpe. Era Javier. Nos miró a ambos, su expresión llena de furia contenida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz baja pero peligrosa. Intenté responder, pero las palabras no salían de mi boca. Esteban, en cambio, se mantuvo firme, su mirada fija en la de Javier. No es lo que parece, dijo finalmente. Pero la tensión en la habitación era palpable. Javier dejó caer las herramientas que llevaba y salió de la casa, dejando la puerta abierta de golpe. A la mañana siguiente, Javier no estaba en casa. Su cama estaba intacta y su teléfono no respondía. Pasaron las horas, pero no hubo rastro de él. Esteban y yo nos mirábamos con preocupación creciente, pero ninguno sabía qué decir. Finalmente, salimos a buscarlo. Recorrimos el pueblo, preguntamos en los bares, en las tiendas, pero nadie lo había visto. Volvimos a casa al anochecer, agotados y sin respuestas. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. ¿Qué habría visto realmente Javier? ¿Se había dado cuenta de todo? ¿Y qué haría ahora?
A la mañana siguiente, Esteban descubrió algo extraño. El sistema de riego que utilizábamos en el jardín estaba completamente destruido. Alguien había saboteado los tubos y las bombas, dejando el jardín inundado y el agua corriendo sin control. «Esto no puede ser casualidad», murmuró Esteban, frunciendo el ceño. «¿Crees que pudo haber sido Javier?» No quería creerlo, pero todo apuntaba a que él había estado allí durante la noche. Mi mente estaba llena de dudas y miedo. ¿Qué planeaba Javier? ¿Volvería a casa? ¿O todo esto era solo el comienzo de algo mucho peor? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Javier seguía desaparecido y aunque Esteban intentaba mantenerse calmado, la tensión en la casa era insoportable. Cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho, como si algo terrible estuviera por suceder. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, encontré un sobre en la mesa. No estaba allí la noche anterior, y al tomarlo, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Reconocí la letra de Javier al instante. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. María, he visto más de lo que tú crees. No me pidas perdón, porque sé que no es sincero. Lo que pasó entre tú y Esteban es algo que jamás podré olvidar. Pero esto no termina aquí. No intentes buscarme. Todo a su tiempo. Javier. Mis piernas casi no podían sostenerme. La carta no era una despedida, era una advertencia. Miré por la ventana hacia el horizonte, donde las nubes oscuras comenzaban a reunirse. Javier estaba en algún lugar, observándonos, esperando. ¿Pero esperando qué? Esa misma tarde, Esteban me llamó al jardín. El depósito de agua que alimentaba la casa y el jardín estaba completamente vacío. Alguien había abierto las válvulas durante la noche, dejando que todo el agua se perdiera. Esteban estaba furioso. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo, apretando los puños. «A Javier está jugando con nosotros». Yo asentí, pero mi mente estaba demasiado ocupada con la carta. No le había contado a Esteban sobre ella, pero las palabras de Javier resonaban en mi mente. «Esto no termina aquí». Esa noche, mientras estaba en la habitación tratando de encontrar algo de calma, escuché un ruido fuera de la ventana. Me acerqué lentamente y miré hacia el patio trasero. Allí estaba Javier, de pie en la oscuridad, con una expresión que no podía descifrar. Mi corazón se detuvo. ¿Había regresado? ¿Qué planeaba? Corrí hacia la puerta, pero al abrirla no había nadie. El patio estaba vacío, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero sabía que no era así. Javier estaba cerca, observando, esperando su momento. Más tarde, mientras Esteban y yo intentábamos descansar, la puerta principal se abrió de golpe. Corrimos hacia el salón y allí estaba Javier, empapado por la lluvia, con una expresión de rabia contenida. «Oh Javier, por favor, déjame explicarte», comencé, pero él levantó una mano, deteniéndome. «No hay nada que explicar, María», dijo, su voz baja pero peligrosa. «Todo lo que necesito saber, ya lo vi». Se giró hacia Esteban, quien intentó mantener la calma. «¿Y tú? ¿Pensaste que podías venir aquí y robarme todo lo que tengo?», le espetó Javier. «No solo a mi mujer, sino también mi dignidad». No fue así, intentó decir Esteban, pero Javier no le dio oportunidad. «Esto no termina aquí», repitió Javier, sus ojos oscuros como la noche. Se giró y salió de la casa, dejando la puerta abierta de par en par. La tormenta rugía afuera, y yo me quedé paralizada, incapaz de moverme. A la mañana siguiente, Esteban salió a revisar el jardín. Yo me quedé en la cocina, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero entonces escuché un grito.
Corrí hacia afuera y encontré a Esteban de pie junto al depósito de agua. En el suelo había algo envuelto en una lona. Al acercarme, el aire se me cortó. Era un paquete, cuidadosamente envuelto, con mi nombre escrito en él. «No lo toques», dijo Esteban, su voz temblorosa. Con manos temblorosas, abrí el paquete. Dentro había una fotografía de nuestra boda, rasgada por la mitad, y algo más, una llave. No sabía qué habría, pero en el reverso de la fotografía había una dirección escrita a mano. No era un lugar que conociera. «¿Qué significa esto?», pregunté en voz baja, mirando a Esteban. «No lo sé, pero parece que Javier quiere que lo encuentres». El aire se volvió más frío y una sensación de peligro me invadió. Sabía que no podía ignorar esta pista, pero también sabía que seguirla significaría enfrentar algo que podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras miraba la llave y la dirección, sentí que estaba en el borde de algo mucho más grande que un simple triángulo amoroso. Javier estaba en algún lugar, observando, moviendo las piezas de un juego que aún no entendía. Y Esteban, su silencio era cada vez más inquietante. Me puse el abrigo y guardé la llave en el bolsillo. No sabía qué encontraría al seguir esa dirección, pero una cosa era segura. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.